Hubo un tiempo en el que la derecha marcaba distancias con la extrema derecha. Hubo un tiempo en el que la derecha ni siquiera se llamaba derecha. Porque hoy los países se gobiernan desde el centro o no se gobiernan. Y cuando uno se va para un extremo, se aleja del punto central de la vida política. Un tiempo en el que los ultras eran considerados tan solo una anécdota, una pandilla de fanáticos, de nostálgicos y de antidemocráticos. Un grupo tóxico al que nadie quería parecerse y al que nadie quería acercarse. Hubo un tiempo en el que la derecha, los que se consideraban liberales, democristianos o conservadores, se empeñaban en distanciarse de los ultras. Así que, señora Abascal, señor Sánchez, lo siento mucho, no somos como ustedes. ¿Recuerdan este discurso de Pablo Casado? Gracias, señora presidenta. Señora Abascal, en política lo que no es posible es falso. No hace tantos años que la mayoría de la derecha se reivindicaba en el centro, en una posición moderada. Parecía que habían asumido ciertos consensos en materia de derechos y libertades, y eso a pesar que en un principio se habían opuesto a ellos. Unas conquistas sociales que empezaron hace tiempo a formar parte del sentido común democrático, tras muchos años de luchas y de reivindicaciones. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente. En España, no hace tantos años, una parte de la derecha empezó a desmarcarse de esos consensos. Una derecha que no estaba dispuesta a tanta renuncia y que empezaría, poco a poco, a marcar distancias con el Partido Popular. Fue, sobre todo, después del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando esa casa común de todas las derechas que había sido el Partido Popular empezaba a resquebrajarse, a ser acusada de derecha cobarde. Les decimos a los de la derechita cobarde. También la derechita cobarde. Porque una vez llegaba al poder, no daba marcha atrás en las leyes que habían aprobado los socialistas. Una derecha que no veía al PP lo suficientemente beligerante en muchos temas, que decidió emprender su propio camino. Podemos decir con toda claridad a toda España que Vox ha venido para quedarse. Una derecha promocionada por los medios de comunicación que se presentaba como antisistema, pero que no pretendía cambiar nada. Más bien, asegurar que nada cambie. Fueron muchas y diversas razones las que llevaron a Vox hasta las instituciones, a conseguir representación, algo que en otros países sus homólogos ya llevaban años consiguiendo. No es que la derecha española tenga un currículo inmaculado en materia democrática, recordemos que viene del franquismo y que en gran medida se ha opuesto a muchos de los avances sociales a los cuales ahora se apunta. Aunque Vox ya llevaba un tiempo en escena y había apoyado al PP para arrebatar a la izquierda algunas instituciones, el partido hegemónico de la derecha todavía no le debía demasiado. El anterior líder del Partido Popular, Pablo Casado, pretendió marcar distancias con la recién llegada ultraderecha. Fue en aquel aplaudido discurso de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez en 2020, con la pandemia del COVID todavía latente. Pocos años después, con Pablo Casado ya fuera del partido, con Alberto Núñez Feijóo al mando, el PP ya gobierna de la mano de la extrema derecha en varias autonomías y en varios ayuntamientos. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Figuras como Isabel Díaz Ayuso, con discursos y estilos a menudo muy parecidos a los de Vox, han contribuido a que la extrema derecha sea ya un actor principal en la política española. En todo caso, le trataré con el mismo respeto con el que trato a todos los miembros de los demás partidos. Hubo un tiempo también en Europa en el que los partidos conservadores no solo marcaban distancias con la extrema derecha, sino que promovían un cordón sanitario junto con los socialdemócratas para aislar a los ultras.
Die höchste Priorität der deutschen Ratspräsidentin. Pero en estos últimos años esas distancias y esas prudencias han ido poco a poco disminuyendo. Ha habido un progresivo acercamiento de la derecha hacia la extrema derecha, comprando cada vez más sus marcos, sus temas y normalizando cada vez más sus discursos. Y cada vez más se empieza a considerar como socios fiables y unos demócratas de toda la vida a quienes hace unos años eran unos elementos tóxicos a los que nadie quería acercarse. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Hay que empezar a matizar. Por ejemplo, Meloni ha hecho muchos gestos, infinitamente más que Orbán, para alinearse con principios básicos de la política exterior. La extrema derecha no es ninguna amenaza para el statu quo. No pone en cuestión el orden social y económico neoliberal. Es una pata más del capitalismo. Su cara menos amable, quizás. Inicia de reparació. No pot tocar el meu ordenador, president. No solo es dócil con los poderosos y cruel con los débiles, sino que es muy útil en tiempos de crisis. Tras la victoria de Le Pen en la primera vuelta de las elecciones en Francia, la bolsa de París subió 3 puntos. Los mercados están muy tranquilos con la extrema derecha. Pero quienes no están tranquilas son esas personas que están constantemente en el punto de mira de la extrema derecha. Llevamos años viendo cómo sus ideas, sus discursos de odio contra las mujeres, contra el feminismo, contra las personas migrantes, contra los más vulnerables, corren como la pólvora por redes sociales. Esto ha creado un caldo de cultivo para que toda esa reacción contra los avances sociales tenga una traducción política. Que ya no tenga ningún coste de defender abiertamente todos esos odios y plantear una regresión en materia de derechos, que ya se está dando en muchos territorios donde gobierna. Antes de tomar cualquier decisión, que puedan antes escuchar el latido de su hijo. Lejos de resolver los problemas estructurales del capitalismo que generan pobreza y desigualdad, las derechas promueven la competencia por los recursos, haciendo creer que no hay para todos, y para ello señala siempre a los más vulnerables. Y en esto, la derecha y la extrema derecha van de la mano. Forman parte del mismo bando en el mantenimiento de la jerarquía social y en esta batalla cultural contra esos consensos en materia de derechos y de libertades que creíamos inamovibles. Pongo la bandera del orgullo, también pongo la del Alzheimer, también pongo la del ELA, también pongo la del cáncer. Por mucho que el PP y sus homólogos intenten aparentar marcar distancias. Yo hice una relación de días internacionales y estaba lejos de mi intención hacer una comparación o decir que las personas LGTB pues, son enfermas, que es una cosa que yo creo que es una malinterpretación de mis palabras. La derecha cree erróneamente que, pareciéndose a la extrema derecha, quizás recupere esos votos que ésta le había robado. Una idea equivocada, pues al final quien siempre recoge los frutos de esta radicalización del espacio es el original, es la extrema derecha. Que quienes no son de extrema derecha pero se comportan como la extrema derecha, hablan como ella, asumen sus marcos, sus reivindicaciones, sus discursos, sus odios y sus mentiras, es en gran medida lo que ha permitido que la extrema derecha llegue donde ha llegado. Muchas de las políticas y los discursos de Emmanuel Macron nada tienen que envidiar a los de Marine Le Pen. Y lo mismo ha sucedido con otros partidos y otros líderes de otros gobiernos, de derechas e incluso socialdemócratas, que han asumido algunos de los marcos y de las recetas de la extrema derecha. Usar el miedo a que viene la extrema derecha para pedir el voto cuando tú estás gobernando y tus políticas no están solucionando los problemas de la gente es una fórmula que funciona una vez o dos, pero que no va a funcionar para siempre. Y si incluso actúas como la extrema derecha en algunos casos, pues también estás contribuyendo a su auge y a su normalización. Porque la verdadera victoria de la extrema derecha ya no es que hayan conseguido más o menos votos en unas elecciones, sino que hayan arrastrado hasta su terreno todo el arco político y que sus ideas hayan contaminado a una parte de la sociedad. La extrema derecha también gana cada vez que la izquierda retrocede en sus planteamientos y renuncia a su propia identidad, a la defensa de la clase trabajadora, de la diversidad, de la paz, de los derechos de todas y todos. La derecha parece que ya no tenga líneas rojas con los herederos del fascismo, con aquellos de los que antes alejaba. Que la derecha ya no tenga ningún escrúpulo a la hora de apoyar o gobernar con quienes pretenden acabar con tantos derechos es una gran irresponsabilidad. Que ante las desigualdades que genera el sistema capitalista se asuma
que sobran derechos es una terrible derrota democrática. Que ya nos resulte incómodo poner en duda determinadas libertades y conquistas sociales que tanto han costado conseguir. Que hayamos normalizado que la agenda ultra contra los derechos humanos sea algo razonable. Que hayamos sustituido construir entre todas y todos un sistema más justo por competir por las migajas de quienes están arriba y no piensan ceder en nada. Esa es la verdadera victoria de la extrema derecha.